agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 10 de diciembre del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega por Teleglobo de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por el canal 19 UHF, canal 19 de Aster y canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Payananita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Lorando Piña. Muy buenas, Roger. Buenas noches, tengas. Bueno, vamos a ver... La tasa de cambio es lo primero que vamos a ver. Sí, la tasa de cambio aparentemente está bajando. Sí. Pero dice que han cerrado unas cuantas casas de cambio. Vamos a ver. Operativo militar cierra 14 casas de cambio. Nosotros habíamos dicho que el gobierno estaba atacando el problema del lado de la oferta. Y atacar el problema del lado de la oferta para forzar a que baje la tasa únicamente, sin ponerle atención al otro extremo, que ya dijimos que se estaba aparentemente enfocando por vía de unos mecanismos de control para saber a quién se estaba vendiendo, y hay ya gente que está resistiéndose a eso, de acuerdo con algunas informaciones. Pero ahí es donde está el asunto, porque si no se enfoca el problema del lado de quien se lleva los dólares para afuera, dado la condición de modificación del orden estructural institucional que antes existía, ahora se ha puesto esto que usted hace lo que usted quiera. Pero resulta que cuando se hace lo que cada quien quiere, sucede lo que está pasando, y ahora el gobierno está buscando cómo enfrentar el asunto sin hacer lo que tenía que hacer y debe hacer, que es retornarle sus funciones al Banco Central de la República. Tan simple como es. Sí, porque no sabemos qué disposición legal estaban violando esas casas de cambio. Bueno, dice que estaban ilegítimas, que no estaban registradas como tal. Bueno, pero que ahora todo el mundo está ilegítimo. Desde luego. Dime a alguien que esté cumpliendo con la ley, que cumpla con las disposiciones de nada, ni el propio Ejecutivo, porque cuando el presidente pone impuestos por decreto, está violando la Constitución de la República. Es que ese es el problema de la situación que está viviendo este país. Desinstitucionalización. La agenda del subsecretario Noriega, enviado a Estados Unidos, viene a tratar casos de la Junta Central Electoral y la situación en nuestro país. La situación política, desde luego, y económica. Bueno, ya hemos dicho que nadie va a negar la geopolítica, y sabemos que somos un país chiquito bajo la esfera de un país grande. Pero que nos vengan a restregar que somos un país chiquito y que Estados Unidos es un país grande, a nosotros nos sabe muy mal. Y eso hace muy pocas amistades a los gobernantes de turno en los Estados Unidos, porque eso no va a alejarnos en términos de la relación de pueblo a pueblo. Hemos dicho que la función de la representación diplomática en cada país, y en el caso concreto nuestro, es fomentar, si no existe, la amistad entre los pueblos. Y si existe, mantenerlas e incrementarlas. Y después, en un segundo lugar, establecer, si no existía, o profundizar, si existía, la relación entre los gobiernos. Pero los gobiernos vienen y se van. Lo que quedan son las naciones, los pueblos. Entonces, ningún funcionario diplomático que entienda su función esencial se puede equivocar respecto de eso. Y lo mismo que decimos respecto de los diplomáticos que están aquí, decimos de los diplomáticos que están allá, porque se supone que quien viene es un diplomático. Aunque muchas veces el gobierno de Estados Unidos se gasta el lujo de poner en posiciones a gente que no son en absoluto diplomáticos. Entonces vienen a restregarnos
nuestra condición de países pequeños o pobres o dependientes y la condición de poder mundial de los Estados Unidos. Ya hemos dicho que lo que hace que nosotros, los pueblos del tercer mundo, miremos hacia los Estados Unidos, no es ese mal ejemplo, sino el ejemplo que nos da cuando manda gente como Rachel Corrie, que fue con sus compañeritos a defender a los palestinos que estaban siendo desalojados de su propio suelo por los tractores israelitas o judíos, o como sea que se le llame, cuando estaban tumbando en la franja de Gaza las viviendas de esos palestinos. Y allá fue esta gente a hacer lo suyo, a colaborar, a defender a esa pobre gente que estaba siendo desalojada en su propio territorio, al extremo entonces de que ese tractorista israelita le echó encima el tractor a esa muchacha y la mató y la aplastó. La verdad es que no se ha sabido más sobre ese caso. No, porque de eso no se va a hablar. Eso se quiere que se olvide. Pero nosotros no lo vamos a olvidar, porque esa es precisamente la demostración de que en el pueblo norteamericano existe la generosidad para que el resto del mundo mire hacia allá buscando un ejemplo bueno. Porque más lo vamos a encontrar siempre. Eso de las últimas elecciones en Estados Unidos es un ejemplo malísimo. Malísimo. Entonces ahora nos llega el subsecretario y dice que viene a tratar asuntos de la Junta Central Electoral y la situación en la República Dominicana. Con el nombre que él tiene, o el apellido que él tiene. El apellido. Sí, porque es el mismo nombre tuyo. Parece que es de origen latino. Es cubano. Entonces él debería conocer bien la situación. Lo que falta es que tenga el criterio para desempeñar bien su papel diplomático. Dice aquí, se supo que con el PLD será la primera reunión y que a la cita asistirán el licenciado Reinaldo Paredes Pérez, secretario general del Partido Morado, y el ingeniero Temístocles Montaz, titular de Asuntos Internacionales de esa organización. Una fuente PLDista aseguró que por lo menos el PLD llevaba en su agenda tratar cuando llegue el tema de la Junta Central Electoral. Yo quiero decirle que esa es una demostración del entreguismo del PLD. El PLD no debe llevar el asunto de la Junta Central Electoral a la consideración de ningún funcionario extranjero. Eso está retratando lo que fue la gestión de Leonel Fernández y el grupo que gobernó o desgobernó junto con él, incluyendo al señor Temístocles Montaz, que es la eminencia gris detrás de todo el asunto de la capitalización. Entonces otros van con otros temas. En el caso de Atuay Lecán dice aquí que había sido invitado a reunirse con Noriega, pero no dijo a qué hora ni quiénes le acompañarán. Yo creo que le va a ser difícil ahora buscar la compañía. Bueno, en este momento sí. Porque resulta que la última vez fue acompañado de Ramón Alburquerque, sí. Y ahora Ramón Alburquerque dice que él lo engañó. Bueno. Si es que Atuay concurre, porque no concurrió tampoco a la del embajador, él evadió esa convocatoria también. No, fue a la anterior con Taylor. A la de Taylor sí, pero no a la de embajada que se canceló. No, porque esa se suspendió. Sí. Pero la de Taylor, él fue con Alburquerque. Sí. ¿Verdad? Bueno, de todas maneras, dice aquí que el señor Noriega va a tratar otros asuntos de la situación de la República Dominicana. Bueno, todo lo que tenga que ver con las relaciones con Estados Unidos es propio que se trate. Si son asuntos internos de la República Dominicana, no le compete. Vamos a ver qué otra cosa tenemos. El Banco Interamericano de Desarrollo del Congreso Dominicano. El BID denuncia que hay retraso en la reforma del Congreso, pero en la física... Esa es otra cosa. ¿Qué rayos busca el BID metido en una reforma del Congreso Dominicano? Pero la culpa es de nosotros los dominicanos, que buscando un dinerito prestado para hacer ahí una ampliación de la planta física, es decir, del edificio del Congreso Nacional, entonces también le dio campo al BID para que se metiera a recomendar modificaciones desde el punto de vista institucional.
que no reconocemos, no conocemos esas propuestas del BID, no las podemos calificar si son buenas o malas. A lo mejor son buenas, pero está muy mal que el BID se esté metiendo en eso. Creía que el BID era un banco, no un experto en legislación. Bueno, pero que está, eso es el asunto. Pero oigan esto, dice aquí, este reportaje del Caribe, el BID denuncia retraso en la reforma del Congreso. El proyecto incluye la construcción de un nuevo edificio valorado en 155 millones de pesos, que permitirá a los 182 legisladores contar con oficinas particulares muy cómodas. Y yo pregunto, ¿para qué? Si hay legisladores que no saben ni leer ni escribir. Y si saben leer y escribir, pues a duras penas le da para llevar, qué sé yo, la cuenta de su casa o del dinero que recogen poniendo la mano boca arriba. ¿Para qué esas oficinas? Además tenemos más legisladores de la cuenta. Entonces, dice un edificio confortable y nosotros preguntamos, ¿para qué? Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, vamos a seguir en la agenda, pero para terminar con este tema, Roger, oye lo que dice aquí. Esas oficinas estarán dotadas de todas las facilidades, internet, cómputo, puertas en madera preciosa, dice el constructor, quien agregó que la edificación estará a la altura de las mejores instalaciones parlamentarias del mundo. Yo tengo que recordar siempre las expresiones de Nelson Marmolejo cuando decía que en el Congreso podía ir cualquiera, no se necesitaba ninguna calificación, porque eso era lo que le daba representación genuina del pueblo dominicano. Yo decía, bueno, y ahí tendrán que mandar su cuota de delincuentes, de ladrones, de asesinos, y de narcotraficantes y de todas esas cosas, ¿no? Es que es como comprarle un bizcochito a un burro también. Bueno, vamos a ver. La reconstrucción de Irak. Un coche bomba hiere 58 soldados de los Estados Unidos. Esos soldados de los Estados Unidos fueron heridos en Irak. Y también dice otro titular: atacan con 5 morterazos a la base de El Salvador en Irak. Y que el ejército de los Estados Unidos, por otro lado, reconoce que mató otros 6 niños en Irak, además de los 9 que ya había matado antes de ayer en Afganistán. Sí, eso es una cosa increíble. Óigame, yo no sé qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos con esa situación, pero definitivamente ahí parece que la misma condición anímica de la tropa, de los propios pilotos, no le permite ni siquiera hacer uso de la tecnología que se supone que existe allí para precisar hasta el disparo que hacen, con absoluto conocimiento de lo que están haciendo, pero parece como si aquella tecnología no existiera o estuviera fallando, o la condición misma de ánimo de las personas que están allí en el medio de aquella tragedia, le inhibe de hacer uso inteligente de esas armas, porque están matando civiles y todavía no tenemos los detalles. Sobre reaccionando. Yo digo que es el temor. Sí, debido a eso. Disparando hasta la sombra que se mueve. Exacto. Y así debe haber pasado con aquel asunto de la emboscada, que terminó con un balance de un herido norteamericano en 45 en la parte que fue emboscada, y unos 46 o 47 muertos del otro lado. Bueno, tiene que haberse producido allí un bombardeo de las casas con toda la gente dentro para tener un balance de esa naturaleza. Lo mismo que está pasando cuando van a examinar las ruinas, lo que encuentran son cadáveres de niños y de una persona mayor. Sí. Bueno. Pero el bombardeo a El Salvador, la tropa de El Salvador, significa que nos están velando. Sí, ya nos están a cada uno mandándole su pequeña dosis para que reaccione. Lo que viene después es otra cosa. Le repetimos al presidente, presidente, saque nuestra tropa de ahí,
que nosotros fuimos a reconstruir a Irak y allí se está peleando. Bueno, en otro orden, volvemos al ámbito geográfico de nuestro país y esta vez a la frontera de nuestro vecino. Bueno. Frontera con Haití. Policías haitianos matan a un agricultor dominicano en territorio dominicano. Pero hay algo más. Por un lado, hay algo más y dice que haitianos matan un raso del ejército y hieren un cabo en una reacción a la detención de un vehículo que los estaba introduciendo subrepticiamente desde Haití hacia territorio nacional. Eso se fue aquí en el suroeste. Sí. Dice, un grupo de haitianos mató anoche a puñaladas a un raso del Ejército Nacional e hirió un cabo, mientras uno de los atacantes fue herido de bala cuando los militares intentaron revisar un camión en el que viajaban desde la comunidad D1 a Ganadero de Isura. El raso muerto es Alejandro Antonio Encarnación Ubrí, de 28 años, mientras los heridos son el cabo Valentín Recio Ferreras y el haitiano es Jeffreto Jan, de 18 años de edad. El general del Ejército Julio Molina Suazo, comandante de la Tercera Brigada, dijo que los miembros de la patrulla agredida vestían de civil al momento del hecho, ya que pertenecen al G2, un organismo de inteligencia de esa institución. De acuerdo al informe policial, Jan fue herido de 2 balazos por el cabo Ferreras después que el extranjero y otros que le acompañaban intentaran lincharlo. Porque se lanzaron a tierra los ocupantes del vehículo, los haitianos que ocupaban el vehículo, para impedirle a los militares que ya se habían identificado. Así fue como... Oiga esto. El hecho se produjo, según los militares, cuando estos ordenaron un alto al chofer del camión en el que viajaban los haitianos, y cuando el conductor se detuvo, el grupo de ilegales se abalanzó sobre los militares con armas blancas y objetos contundentes. Oye esto. Con este suman 3 los casos este año en que haitianos se constituyen en pandillas para atacar a militares o empresarios agrícolas de la zona. Yo pregunto, y ahí está un general que dice el general Molina, y yo pregunto, ¿dónde está la vigilancia militar? Porque estaban vestidos de civil. ¿Y dónde están las patrullas nuestras para que ese camión hubiera sido interceptado donde se interceptó? ¿Cómo fue que pasó de este lado de la frontera? Es que tenemos frontera. ¿Y qué hace nuestra tropa en Irak en lugar de estar ahí en la frontera? Lo hemos dicho muchas veces. Las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen enemigos en este país que dicen que están de más. Y le hemos dicho de todas las formas habidas y por haber, sobre todo amigables, que tienen que cumplir con su cometido constitucional de preservar la integridad territorial de la República, porque si no lo hacen le van a dar razón a sus enemigos que dicen que están de más. Entonces esa es la situación. Están en Irak donde no deben estar y no están en la frontera con Haití donde deben estar. Vamos a ver cuál es el detalle de los otros. El detalle de los policías haitianos que se introdujeron en el territorio nacional y mataron a un hacendado dominicano e hirieron a su hermano. Aquí está. Los hermanos Torres. Agentes policiales haitianos ultimaron a tiro anoche a un agricultor en el paraje Capotillo y apresaron a un hermano de este en circunstancias no aclaradas. El occiso fue identificado como José Antonio Torres, de su hermano y su hermano. Págate ahí. Ahora resulta que policías haitianos se meten de este lado del suelo dominicano, de este lado de la frontera, a territorio dominicano. Él lo dice, dice, versiones recogidas en el lugar del hecho indican que los hermanos Torres se encontraban en territorio dominicano cuando se presentaron 4 agentes haitianos. Bueno, vamos a suponer que los dominicanos esos fueran delincuentes y que se hayan pasado de aquel lado a cometer algún delito. Es probable, no lo vamos a descartar. Pero los haitianos no tienen derecho a pasar de este lado de ninguna manera, como nosotros no tenemos derecho a pasar de aquel lado. Entonces, a la gente que está encargada de eso, que son las Fuerzas Armadas Dominicanas, que se ocupen de su asunto y atiendan su cartón, porque si no la situación se le va a poner sumamente delicada en este país. Lo puedo vaticinar con toda tranquilidad. La frecuencia de estos casos se acentúa. Sainete político. El señor Alburquerque, el ingeniero Alburquerque, no impugnará pese a las denuncias de fraude que ha hecho. Y denuncia que Atuey cometió fraude en la convención. Esto se trata del asunto interno del PRD, del Partido Revolucionario, del segmento antireeleccionista. Pero así siempre hemos dicho que ahí se juntaban mansos y cimarrones.
Bueno, los cimarrones son los que estaban con la reelección, pero con los mansos también había gente que creía en principio y gente que estaba acomodada conveniencialmente, por pura conveniencia, en el principio antireeleccionista. Pero lo demuestra el hecho de que ninguno, excepto uno, se ha pronunciado desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista programático. ¿A qué quieren ser ellos presidentes? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Están diciéndole al país que van a hacer algo distinto de lo que está haciendo este gobierno, de lo que hizo el gobierno de Leonel Fernández? Pregunto yo. Y tiene que preguntárselo todo el mundo. No es como dice Fello Luis, yo quiero ser presidente y voy a ser presidente. Eso no le importa absolutamente a nadie, que usted quiera ser presidente. Es para qué usted quiere ser presidente, qué es lo que usted piensa hacer si usted llega a ser presidente, si el país le da la oportunidad de ser presidente. Entonces, de eso se trata, ¿eh? Vamos a ver. Y hablando de aspiraciones, el programa del gobierno del CONEP y la candidatura de doña Elena Villella de Paliza. Bueno, hemos hablado de la candidatura de doña Elena Villella, porque ella es miembro de Diálogo Interamericano. Y desde que sacamos del internet la información, tuvimos la primicia, creo, y dijimos, mire quién ha entrado, y no entró después de la muerte de Peña Gómez, sino todavía estaba vivo el doctor José Francisco Peña Gómez. Pero ya fue en la postrimería de su vida y murió poco tiempo después y quedó ella sola como miembro del Diálogo Interamericano por la República Dominicana. Pero se le sumó otro hace muy poco tiempo, el señor Leonel Fernández. Entonces, Diálogo Interamericano está conformado por expresidentes, por presidentes en ejercicio que entran en licencia y por candidatos a presidente. De modo que cuando vimos la membresía de esta distinguida dama dominicana en esa plataforma política de los intereses de la plutocracia internacional para incursionar dentro de nuestros países, dijimos, bueno, ella ha sido significada o señalada para venir a incursionar en política. Esperémosla en la política. Bueno, si nosotros vemos las veces que sale la foto de ella en la prensa nacional, estaremos contentos de que, sin decirlo, está haciendo política. Y ahora cuando se reúne, y lo está haciendo en una cosa en un ámbito muy importante, que es nada menos que el de la economía, puesto que está presidiendo la representación de la empresa privada en la República Dominicana. Pero nosotros vamos a tener que dedicarle un programa entero al documento que ellos sacaron para decir, esta es la posición del CONEP, porque definitivamente es todo un programa de gobierno. Aquí está publicado en extenso y nosotros lo vamos a desglosar punto por punto. De antemano podemos decir que hay aspectos que nos preocupan, porque significa conflicto de intereses, dada la condición de doña Elena de empresaria en el ámbito eléctrico. Y entonces el CONEP se ha lanzado a dar recomendaciones en ese aspecto y nosotros la vamos a examinar para ver si hay conflicto de intereses. De todas maneras, es importante que tengamos claro dónde está posicionado cada quien, porque es muy probable que, y algún rumor corrió de que ella se iba a incorporar a la candidatura junto con el doctor Leonel Fernández. De manera que esperemos que ya se sabrá. Mientras tanto se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos mañana si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Payananita. Y Roger Hogar. Hasta luego.